Que prenda por ahí. Le damos gracias al Señor por este hermoso día que nos permite estar en su casa, y como tema, ¿verdad?, de tema mensual en esta casa, estamos hablando de lo que es la santidad o santificación para el Señor. Como nosotros que batallamos día con día con el pecado que nos asedia, cómo podemos esforzarnos para santificarnos más para Él. Y vean, el Señor me inquietaba esta tarde con lo que estaba preparando, y me vino ese pensamiento: las bendiciones que usted y yo tenemos cuando voluntariamente nos santificamos para Dios. Y vea, vaya conmigo un pasaje muy conocido en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Bendito sea Cristo. Sí, amén. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar junto con nosotros vía por las redes sociales. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea una palabra rema para tu vida, una palabra de esperanza. El Señor desea que podamos nosotros desarrollar esa autoridad espiritual que nos ha dado. Bendito sea el Señor. ¿Ya tiene la escritura? Y a la letra dice, Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, iglesia. Poderoso Dios, Padre, venimos en esta hora, Señor, reconociendo que tú eres la máxima autoridad en todo el universo. Y te ruego, Señor, que esta noche no sea la excepción, que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, y que seas tú, Señor, poniendo esa palabra rema, oh Señor, ese verbo de vida en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que podamos, Señor, avanzar en todo lo que tú, Señor, has planificado de antemano para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén. Y amén. Hoy en día, iglesia, hemos visto cómo la maldad está aumentando, el odio racial, la violencia, la venganza, el desamor. Y por eso el reino, hermano, de las tinieblas se mueve de una manera fuerte contra los hijos de Dios, para atrapar las almas preciosas de Dios. Y el Señor, a través de que nosotros empezamos ese camino de santificación, hermano, el Señor empieza a delegarle autoridad para que usted empiece a vencer todas esas cosas que antes lo hacían caer, todas aquellas cosas que antes le hacían tropezar. Es, hermano, cuando usted le dice: Señor, ya estoy cansado de todo esto. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder. Y es necesario ese poder, hermano, para alcanzar ese propósito, esa santidad, ese cambio completo en nuestra vida. Vea cómo el enemigo de nuestra alma por muchos años ha esclavizado las almas. ¿Cómo nos tenía el enemigo a nosotros? Bien esclavizados en la vida que llevábamos, y por ende, hermano, el trabajo de él es esclavizar a las vidas de tal manera. Las preciosas almas de las personas que Dios desea salvar están atrapadas, esclavizadas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en una vida reducida a esclavitud. Y a través de los vicios y las pasiones desordenadas, hermano, no pueden ellos avanzar ni poder ver la realidad o la salvación grande que Dios tiene para ellos. Recordemos que el domingo hablábamos un poquito acerca de esto. El domingo decía que el Señor le decía a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero la palabra, si no toma, hermano, cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, no va a haber una reacción, no va a haber un cambio, porque el deseo de Dios, que a través del poder del Espíritu Santo que Él le ha otorgado a su vida, usted pueda desarrollar esos cambios en las áreas que realmente el Señor sabe que necesitamos cambiar. Vean por qué el Señor le dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel hombre y mujer que ha recibido a Cristo en su corazón, hermano, desde ese momento hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Pero necesitamos buscar urgentemente lo que es la llenura del Espíritu Santo para poder vencer las debilidades en nuestro cuerpo. Sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, que dicho sea de paso, los apóstoles y todos los discípulos de Cristo tuvieron que buscarlo constantemente, buscando esa llenura, porque de esa manera, hermano, ellos podían avanzar en el propósito que el Señor les había dicho. Van a ir a predicar a las naciones. Pero hay un punto importante que me gustaría enfatizar. Observe, por favor, para poder nosotros avanzar en ese proyecto de Cristo, necesitamos comprender las palabras que el Señor usaba a través de Juan el Bautista. En el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 8, cuando Juan el Bautista empezó a predicar el mensaje del reino de los cielos, él enfáticamente le decía al pueblo, allá en Mateo capítulo 3, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Eso nos habla, hermano, de santificación, de santificarnos. Él nos dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, cambios en nuestra vida. Y de esa manera, hermano, podemos ver el deseo de Dios en nosotros de poder vivir una vida santa delante de Él. Pero es necesario, como dijo Juan, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona no se ha arrepentido de su pecado, hermano, va a continuar practicando su pecado constantemente. Porque no hay un arrepentimiento genuino. Dios quiere cambiar esa vida, Dios quiere sanar ese corazón. Como dice en la pantalla, hermano, la autoridad espiritual. Pero vean lo que dice allí. Un limpio corazón, o limpia tu corazón para tener autoridad. ¿Por qué tiene mucho sentido eso? Un corazón que no está limpio, hermano, no va a poder ser usado con la autoridad de Dios. Para poder ser usados por Dios de la magnitud que Dios desea, hermano, su corazón tiene que estar limpio. Quería traer dos vasos. Este ejemplo lo hemos visto infinidad de veces, pero le aseguro que si esta agua no estuviera limpia, yo no me la tomo. Asimismo, un vaso, si está sucio, hermano, le aseguro que usted no lo va a usar. El vaso tiene que estar limpio, y especialmente en esa área específica donde estamos viendo en la pantalla, como dice, limpia tu corazón para tener autoridad. ¿Tiene sentido lo que digo? Si no limpiamos nuestro corazón, ¿cómo pretendemos tener autoridad de Dios? ¿Y limpiarnos de qué? Mire, un corazón limpio nos habla también de santidad, y de la santidad nos habla de un cambio, apartarnos para Dios y para agradar a Jesucristo. ¿Y cómo puedo saber que estoy cambiando en ese rumbo que el Señor desea? Cuando usted es libre de rencores, cuando usted es libre de celos, cuando usted es libre de pornografía, cuando usted es libre de deseos desordenados, cuando usted es libre de pasiones desordenadas, cuando usted es libre de vicios, de rencillas, etcétera, etcétera. En esa manera, como dijo Juan, hacemos frutos dignos de arrepentimiento, porque ya no practicábamos aquellas cosas que hacíamos antes. Amén. Eso es cuando usted empieza realmente a crecer en santidad para Dios. Cuando usted y yo ya no practicamos aquellas cosas que el Señor desea. Santificarse para Dios me hace tener identidad. Y ahí me quiero enfocar bastante en esta noche. Una persona que tiene identidad se va a santificar porque la naturaleza de Cristo está en esa persona. Una persona con identidad, hermano, busca la esencia, busca el derecho que tiene y usa la autoridad como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Por qué le digo estos tres puntos esenciales? La esencia, hermano. Vean lo que dice Juan 3:35. Búsquelo rapidito en su palabra y en su Biblia. La esencia, Dios nos eligió para santificarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué cree que el salmista decía en el Salmo 32? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, de iniquidad. Porque hay santidad en ese corazón, hay limpieza en ese corazón.
Y la esencia de Dios es eso, hermano. Por eso Jesús dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. ¿De qué estamos hablando? De la esencia. Jesús tiene la autoridad de parte del Padre. Y algo que me impacta mucho, hermano, que así como el Señor dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y Jesús dijo estas palabras también en Juan 14:12. Bendito sea el Señor. Por eso lo estoy llevando a estos pasajes. Voy un poco rápido porque quiero abarcar todo esto que trae mucho, pero mucho sentido en lo que el Señor desea. Santificarme para Dios me hace tener identidad. El Señor en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es la esencia, hermano. Cuando tú y yo nos santificamos para el Señor, Jesús mismo está diciendo que si te santificas para Él, las cosas que Él hizo, tú las vas a hacer aún mayores. No sé si está captando la idea. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús, hermano, empezó a traer libertad al cautivo, vista a los ciegos. Amén. Y eso precisamente lo que el Señor desea, que cuando tú y yo nos santificamos para Él, Él empieza a delegar autoridad para usar nuestras vidas a la manera que Él realmente desea. Por eso tenemos que tener en cuenta eso, la esencia. ¿Somos hijos de Dios? ¿Seguro? ¿Somos hijos de Dios? Y eso nos da un derecho. El derecho que tenemos como hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra, un pasaje que usted conoce, Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, teniendo la esencia y teniendo el derecho de parte de Dios, alguien que me busque Romanos 8:17, mire lo que dice. Cuando usted entiende la esencia que está en su vida, cuando usted entiende la esencia que tiene de parte de Dios, Dios mismo habitando en nuestros corazones, Dios mismo obrando dentro de nosotros. ¿Por qué creer que Él por todas partes nos dice, nos conviene santificarnos para Él? Nos conviene santificarnos para Él. Si Él nos da autoridad como hijos suyos, nos da derecho. Mire lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? También somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el deseo de Dios? Glorificarnos a todos como a Jesús. Pero para eso, hermano, usted y yo tenemos que santificarnos constantemente. El trabajo de Satanás es llevarnos de nuevo al pecado. ¿Por qué cree que el proverbista escribía palabras como que no nos pase como el proverbio, verdad? Que el perro regresa a su vómito, o la puerca lavada regresa al lodo, dando a entender que, hermano, cuando no hay una identidad, cuando no hay esencia, cuando no hay ese derecho dentro de un corazón, la persona lamentablemente vuelve a caer en el mismo error una y otra vez. El Señor nos quiere liberar, hermanos. El Señor nos quiere libertar. El Señor quiere que vivamos una vida llena, plena de la plenitud de Cristo. Pero para eso necesitamos santificarnos, hermano. Y para hacerle más claro, santificarnos para Dios es decirle no al pecado, apartarnos del pecado, a poner una barrera entre el pecado, hermano. Mejor que digan que aquí corrió que ahí quedó. En otras palabras, si usted lo están invitando a pecar, mejor
aléjese. Si su corazón todavía no tiene muy claro la identidad de Cristo en su vida, hermano, es mejor correr. ¿Por qué, hermano? Miren cómo los enseña José el soñador. Oiga, la mujer de Potifar era una mujer muy, pero muy extremadamente guapa. Pero este joven no cayó en la tentación. Este joven estaba santificado para Dios y él prefirió correr, huir del pecado antes de fallarle a su Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Lo mismo, iglesia, nosotros no caigamos en las seducciones de Satanás. Mire, cuando yo estaba teniendo problemas en la vida pasada de alcoholismo, ¿usted cree que no venía el enemigo a susurrarme? Ponía personas, pero el Señor me dio la facultad de vencer. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque sin la ayuda de Él, hasta el día que yo pude comprender, hermano, la esencia que Dios había puesto en mí era su poder. Ponte a pensar, iglesia, tienes el poder de Dios dentro de ti. Pero hasta que no lo entendamos, no vamos a poder reaccionar a la verdad. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Pero a veces como que se nos olvida, como que será verdad o no será, o sí será. Hermano, tenemos que entender que si tú y yo con una clara y sincera acto de fe hemos dicho: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma, hermano, en ese momento Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo vino a morar en ti. Jesús te selló. Y si tienes el sello del Señor, hermano, tienes toda, como dice allá, leímos en Romanos 8, somos herederos. El Señor tiene mucho que darnos. Pero para eso, hermano, tenemos que santificarnos para crecer más en el propósito de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si no nos santificamos, hermano, hay un ejército de demonios alrededor de todos nosotros, todos los días. ¿Usted cree que por gusto dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? Por eso quiero alentarte, iglesia, santifícate para Dios y vas a poder usar la autoridad de Dios para tu vida. Amén. ¿En qué sentido? Mira lo que dice la palabra. Dios nos da autoridad para santificarnos y usar su poder para vencer. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 10:19? Hombres que el Señor había santificado, hombres que les estaba enseñando, hombres que estaba instruyendo el Señor para que ellos pudieran hacer y continuar el propósito que Jesús había establecido en ese tiempo. Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Qué dice, iglesia? En aquí os doy potestad, les doy autoridad. Pero ¿cómo vamos a recibir esa autoridad si no estoy santificado para Dios? ¿Podrá haber autoridad en un vaso sucio? ¿Podrá haber autoridad en un corazón sucio? No hay autoridad, hermano. Podemos pretender tener autoridad, pero que no nos vaya a pasar como aquellos que dice la palabra en Hechos 19, que trataron de usar el nombre de Jesús. Vamos a leerlo para que se goce. Lucas 19, bendito sea el Señor. Por eso necesitamos santificarnos para poder ejercer con toda libertad la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vea lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. En primer lugar, eran judíos, ¿qué dice? Exorcistas ambulantes.
no conocían a Jesús, no tenían la cobertura de Jesús, no tenían una identidad con Jesús. ¿Me siguen? Pero miren lo que dice. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, hermano, usted no tiene que tener temor. Al hablar de espíritus malos o espíritus inmundos, hermano, los que tienen que tener temor son ellos. Porque hay un poder mayor que vive en usted. Hay un poder mayor que está dentro de usted. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Pero si no me santifico, ¿cómo voy a poder ejecutar esa autoridad? Por el mismo pecado que estoy practicando, el espíritu inmundo me va a acusar y me va a humillar. Miren lo que pasó ahí. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Te alabamos, Señor. Amén. Verso 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vea lo que dice el 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Identidad. Los demonios conocen a Jesús. Y si Jesús es el que está viviendo dentro de ti, iglesia, los demonios van a identificar la autoridad de Cristo en ti. Y si está santificado, va a correr. Amén. Va a oír. Amén. 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 Y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ustedes no son nadie. Hermano, usted tiene que estar preparado. Y como pastor, santifíquese. Y en el momento determinado Dios lo va a usar. Si usted está santificado para Dios, usted tiene la autoridad completita de Dios en su vida y ningún espíritu va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de santidad. Donde hay santidad, ahí está Dios. Amén, aleluya. Amén. Amén. ¿Cierto? Por eso imagínense esta situación que se dio aquí. En el verso 16, y el hombre que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántas veces personas han tratado de echar fuera espíritus malos y el espíritu los avergüenza? ¿Y tú con qué autoridad me andas queriendo sacar de aquí? Si ahí andas de adúltero. Ha pasado, iglesia. Si usted se santifica para Dios, el espíritu no va a tener ninguna oportunidad de querer avergonzarlo. No se puede. Amén. Porque hay una santidad en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso les digo, iglesia, que entre más nos santifiquemos para Dios, más vas a poder usar la autoridad de Cristo en tu vida para salir adelante triunfante en todo lo que el Señor ha establecido. Por eso, regresando a Lucas donde estábamos, bendito sea el Señor había enviado, oiga bien, hombres sencillos, hombres pescadores, hombres humildes, los envió a predicar de 2 en 2, les había dado autoridad para los demonios, oiga bien, aunque ellos en ese punto, si lo observamos detalladamente, el Señor en ningún momento les dijo que fueran a echar fuera demonios. Pero como ellos ya estaban santificados, porque el Señor los había santificado, regresaron, dice el 17, y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Entendemos lo que leemos, iglesia?
Queremos vivir en victoria, queremos vivir venciendo cada circunstancia que pasamos. Hermano, santifiquémonos más para Dios. Amén, amén. ¿Santificarnos de qué? Hace un momento lo mencionaba. Mire, tenemos que sacar todo lo sucio de este corazón. Todos los rencores, todo aquello que sabemos que contamina y detiene la bendición de Dios, tenemos que echarlo fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ven en la pantalla. ¿Hay autoridad espiritual en su vida? Claro que sí. Hay autoridad de Dios. La autoridad que le dan las Sagradas Escrituras. La autoridad que tiene en la iglesia y la autoridad que Dios le da a sus siervos. Este es nuestro territorio. De aquella puerta hacia acá, los enemigos le piensan entrar. Porque aquí los que pierden son ellos. Por el pastor, no. Por Dios, aquí está Dios. Aquí está su reino, aquí está su iglesia, aquí está su poder. Porque el Señor ha prometido que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ese lugar. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Por eso, hermano, cuando hay situaciones adversas y difíciles, lo más sabio es traer a esa persona a la iglesia. Amén. Y aquí en la iglesia, ministrarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esa causa, amados, recordemos, tenemos la esencia de Dios. ¿Cómo así, pastor? El Espíritu Santo. Lo más esencial de Dios está en ti, está en mí, está en nosotros. Y eso nos da el derecho. Somos herederos y coherederos con Cristo. Ponte a pensar qué significa eso. Todas las bendiciones que Dios le delegó a Jesús, que lo leímos, por cierto, en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. ¿Será que nosotros podemos alcanzar esa bendición? Amén. Jesús lo dijo. De cierto te digo que el que cree en mí, ¿cuántos creemos en Jesús? Amén. Las cosas que yo hago, Él las hará también. Y las aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pero entonces, ¿por qué no las hacemos, pastor? Porque necesitamos someternos al Señor, santificarnos al Señor, y Él hará los cambios necesarios para usarnos en esa área que el Señor quiere. Amén. La palabra de Dios nos da autoridad. Pero si no hay, hermano, santificación, santidad en nosotros, la palabra nunca va a hacer efecto en un corazón contaminado. Así le pueden predicar de mañana, de día, de noche, por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por YouTube, por donde usted quiera. Esa palabra no va a entrar jamás porque su corazón está contaminado. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Sí. Pero tenemos que santificarnos para el Señor. Si no, hermano, la palabra entra por un oído y sale por el otro. Amén. Sí, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vea la autoridad que el Señor ha delegado a su iglesia. Marcos capítulo 16. Es que eso fue para los apóstoles. En mi Biblia habla en tiempo futuro. No en tiempo pasado, sino en tiempo futuro. Bendito sea el Señor. Amén. Versículo 17 dice de Marcos 16: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales van a acompañar a los que están santificados para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los que están santificados para Él, creen en Él, en mi nombre, dice Jesús, echarán en futuro fuera demonios, hablarán nuevas lenguas en tiempo futuro, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán. ¿Cuántos queremos ser usados por el Señor? Santifiquémonos más para Cristo, hermanos. Preguntémosle, Espíritu Santo, ¿qué más necesito rendirte? ¿Qué más necesito entregarte? Ya estoy harto de esta vida pero tan cómoda que estoy viviendo. Porque, hermanos, si no estamos santificados, yo le tengo malas noticias. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Tenemos que santificarnos. Hay más bendición si se santifica que, hermano, a ignorar esta verdad. Hermano, el sabio mira el mal y se aparta. Si la sabiduría de Dios nos está diciendo que el santificarnos nos da identidad, nos da esencia, nos da autoridad y nos da, hermano, este derecho de todas las bendiciones que Dios tiene en su palabra, hermano, entonces seremos necios nosotros si no queremos hacer caso a la palabra. Seremos necios entonces. El temor, la inseguridad, el miedo en el corazón de una persona, eso me dice que esa persona no está santificada para Dios. En el Hijo de Dios no tiene que haber temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así lo dice la Biblia. En nosotros no tiene que haber temor, iglesia. Si hay temor, preocupémonos. Tenemos que tener temor solamente al Rey de Gloria, Jesucristo. Pero si tenemos temor a cosas, mira, hay personas que tienen temor hasta la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo que porque le cantó el búho y la lechuza, ya está su mente maquinando. Hermano, ¿a dónde está el poder de Dios entonces en esa vida? Que se movió algo por la noche y tal vez un ratón pasó por ahí llevándose algo y ya está pensando que demonios hay en la casa. No, iglesia. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Así de fácil. Así lo dice la Biblia. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vean lo que dice Juan 8:36. Necesitamos esa libertad, iglesia. Y si no entendemos, usted y yo vamos a caminar en una vida completamente llena, plena, por la palabra de Dios y la bendición de Dios. La palabra nos santifica. El domingo decíamos, ya nosotros estamos limpios por la palabra. Pero ¿cómo la palabra nos va a limpiar si no entregamos realmente esas áreas que no queremos entregar a Dios? Amén. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada día, iglesia. ¿Realmente Jesús me ha libertado? ¿O todavía sigo siendo esclavo de mi propio corazón? Porque si no soy libre, hermano, sigo siendo esclavo y ni cuenta me he dado. Esto sucede cuando hay temor, cuando hay inseguridad, cuando hay miedo, cuando hay tantas cosas que viene el enemigo a querer pensamientos absurdos, iglesia. No permitas que el enemigo contamine tus pensamientos. Mire lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 4. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Si tenemos que pensar, hermano, tenemos que pensar en lo que la palabra de Dios dice. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto tenemos que estar pensando. En eso tenemos que estar pensando. ¿Por qué, hermano? Porque si no pensamos en lo que es honesto, lo puro, lo justo, hermano, fácilmente el enemigo gana ventaja y empieza a sembrar pensamientos impuros, pensamientos impropios. Y eso
nos roba la bendición, iglesia. La palabra nos habla la bendición que tenemos al santificarnos. ¿Qué bendición vamos a recibir, iglesia? En primer lugar, vamos a tener autoridad y poder para testificar que Cristo realmente vive en mi corazón. Al principio dijimos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que si me santifico para Cristo, Él me va a llenar de su Espíritu Santo, y ese Espíritu me va a dar el poder y la autoridad, el denuedo para hablar la palabra sin temor. Eso viene a consecuencia de que nos santifiquemos para Él. Amén. Santifiquémonos más, iglesia. Más. ¿Cómo así, pastor? Hermano, ¿cuándo fue el último ayuno que hizo para el Señor y buscar su presencia? ¿El año pasado? Pues este año empecemos. Algunos ya estamos haciéndolo. Pero si usted lo hace como iglesia, va a ver la bendición. Somete esta carne a Cristo. Amén. Sometamos esta carne a Cristo y usted va a ver el resultado. Amén. Hay ciertas cosas, dijo Jesús, aún en nuestra vida personal, que no salen si no es con ayuno y oración. Así es, amén. Así es que, amados, voy a parar aquí. Meditemos. ¿Me conviene santificarme? Amén. Amén. Tengo más beneficios al santificarme. La esencia, el derecho y la autoridad de Dios para cada uno de nosotros como resultado, como consecuencia de santificarnos para Él. Nos conviene, iglesia. Santo es el nombre del Señor. ¿Tienes autoridad delegada por Dios? ¿Cuántos consideramos que tenemos autoridad delegada por Dios? Úsala. Úsala. No te la dio el Señor para que la tengas guardada. Úsala. En el nombre del Señor Jesús. Esta semana voy a avanzar en un peldaño más espiritual. Porque mi meta es llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ponte de pie, iglesia. Poderoso Rey, te damos gracias. Gracias por tu palabra que se ha compartido en esta hora, Dios. Señora, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a poder pensar con claridad para poder recibir los beneficios, Señor, de tu palabra y de todo lo que tú has establecido, Señor. Queremos que esas señales se vuelvan palpables en nosotros, esos cambios. Oh Señor, el mundo se está partiendo en pedazos, oh Dios. Yo te ruego que despiertes a nosotros, tu iglesia, para que podamos santificarnos para ti, Señor, y que tú nos uses con esa autoridad y ese poder para poder llegar, Señor, a las almas y que sean liberadas, Señor. Las tinieblas, Señor, no van a prevalecer sobre la luz. Tu palabra dice que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso, Señor, danos esa sabiduría e inteligencia necesaria para comprender, oh Señor, la autoridad que tenemos. Allá, Señor, en las cartas de Pablo, en la carta de Efesios, oh, tú le diste palabra a Pablo y él dijo que todos los enemigos están por el estrado de tus pies. Y diste esa autoridad a tu iglesia, que es cabeza, que es baluarte, Señor, oh, de tu nombre. Por eso en esta hora, Señor, gracias te damos. Que esta palabra no regrese a ti vacía, que el Señor haga todo lo que tú le enviaste a hacer, para que el día de mañana recordemos que tenemos derecho, tenemos la esencia, tenemos identidad contigo, Señor, y como consiguiente, autoridad en tu nombre.
Gracias te damos, Rey. En el nombre de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén y amén. Amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas.